ha tenido un giro a la izquierda, pero no es la izquierda que veíamos hace unos años atrás en Latinoamérica con la presidencia de Cristina Fernández, por ejemplo, en Argentina, o de su esposo Néstor Kirchner, la época de Lula, la época de Evo Morales, del presidente Hugo Chávez, toda esta época cuando se fundó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC tomó fuerza, la UNASUR en América Latina, el gobierno de Michelle Bachelet pues allí también, es decir, ahora estamos frente a otros gobiernos de izquierda que han venido emergiendo en la región, pero sí están planteando el tema de la unidad de Latinoamérica. Sí ha cambiado un poco el escenario en ese sentido y en qué forma podría favorecer a Venezuela esta nueva integración latinoamericana cuando escuchamos voceros buscando cambiar su discurso y su mirada hacia Venezuela. Decía en alguna oportunidad el presidente de Argentina pues que llegó la hora de mirar hacia Venezuela diferente. Decía, Venezuela la dejamos sola y esa no puede ser la política hacia este país suramericano. O declaraciones, por ejemplo, como las de Almagro, donde decía que la oposición se ha equivocado frente a Venezuela y hablaba del término de cohabitar, ¿no? Una palabra aquí tan connotada de forma negativa. El tema de conversar, de dar un nuevo respiro a las relaciones con Venezuela, dialogar por el bien de los venezolanos. ¿Es esto posible? Bueno, lo que pasa es que del dicho al hecho hay un trecho. Dicho lo cual, si es posible, está ocurriendo con el gobierno de Colombia, está ocurriendo con el gobierno de Estados Unidos. Ahora, desde el punto de vista de la integración, el ámbito natural de integración de Venezuela es Colombia, el Caribe y los Estados Unidos. Eso es así, siempre ha sido así y esa realidad nadie la va a cambiar. Es lo que estamos viendo. De modo que ojalá Venezuela continúe en este proceso, se normalicen las relaciones con los Estados Unidos, se normalicen las relaciones con Colombia. A nadie le conviene una Venezuela aislada. En el caso de Brasil, bueno, el ámbito natural de integración de Brasil es Argentina, que es la otra gran economía suramericana, pero Argentina tiene muchos problemas económicos que no se van a resolver en el corto o mediano plazo, lamentablemente. El otro ámbito de integración comercial para Brasil es África, que es el continente que más va a crecer según los pronósticos, según las estimaciones, en lo que queda del siglo XXI. Sabemos que Brasil, que ya tiene desde los años 70, viendo hacia África, tiene ese canal ahí, esa visión ahí de expansión. Bueno, ese es el mundo que entonces nos toca abordar. Lo que tiene que hacer Venezuela es tomarse las cosas en serio, no seguir dilatando la necesidad de buscar nuevos mercados, de recuperar nuestra economía, de restablecer los derechos de propiedad, que vengan nuevas inversiones, que la economía vuelva a crecer y tener una institucionalidad, por el amor de Dios, que sea transparente, que funcione, que rinda cuentas, que sepamos cuánto es el presupuesto público, en qué se está gastando, ¿no? Que tengamos transparencia, una política, seguridad jurídica indispensables para retomar, ¿no?, a esos mecanismos de integración. Mejor dicho, imposible. Licenciada. Ahora, si se reincorpora Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, tendría que cumplir los protocolos de los países miembros, ¿no? Eso sí, bueno, ¿es positivo en ese sentido? Totalmente, me parece positivo. Eso era una política de Estado. O sea, Venezuela nunca se tuvo que haber salido de la Comunidad Andina de Naciones. Eso fue un disparate. Fue una decisión del expresidente Hugo Chávez en su momento. Del anterior jefe del Estado. Por los tratados de libre comercio que tenían Colombia y Perú con Estados Unidos. Cosa que nosotros también tuvimos que haber hecho. O sea, el libre comercio le trae prosperidad a los países. Y que de hecho Lula en esa época pues tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos. Con todo el que podía. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno inteligente, no estarse peleando con todo el mundo. Bueno, tenemos una oportunidad. Colombia tiene su tratado de libre comercio con los Estados Unidos, lo va a mantener porque Colombia se beneficia mucho de eso, lo mismo ocurre con Perú y Venezuela tiene que seguir el mismo camino. Lamentablemente hemos perdido demasiados años en políticas absurdas. Sí, ahora respecto a esas relaciones con Colombia, pues algunos cuestionaban de que pues no iba a ser una relación ganar-ganar donde Colombia iba a estar ganando y Venezuela perdiendo. ¿Qué piensa usted al respecto de esto? Bueno, yo no comparto eso, o sea, nosotros necesitamos proveernos de productos que vienen de Colombia. Ahora, nosotros queremos exportar a Colombia. Bueno, vamos a apoyar a nuestros productores. ¿Qué tenemos que hacer? Terminar de resolver nuestro problema inflacionario, terminar de equilibrar la economía, tener una economía que funcione razonablemente bien, hacer las reformas que son necesarias, abrirnos al sector privado, que vengan las inversiones. O sea, no es posible. O sea, ¿cómo va a competir un productor agrícola de los Andes si para poder traer sus productos a Caracas o a la frontera tiene que pasar por cualquier cantidad de alcabala? Bueno, del Centro de Estudios Agroalimentarios cuestionaba un video que se hizo viral en internet pues de los productores de papa colombianos llegando a Venezuela con sus productos. Ellos decían, pero esto nos va
no nos va a beneficiar a nosotros los productores de papa de los Andes. ¿Qué va a pasar con la producción de papa de los Andes que bastantes sacrificios han hecho para traer sus productos hacia Caracas con el tema de las alcabalas? Pero vamos a ver, pero es que la solución no es impedir que las papas colombianas entren. La solución es incrementar, ¿no? La producción. No, la solución es darle mejores condiciones al productor agrícola venezolano que en este momento no las tiene. Eso es lo que, en eso debería estar trabajando el Estado venezolano. Al productor agrícola, al productor agroindustrial, al productor industrial. El sicariato, el campesinado, el tema del agua, de los servicios públicos, pues entonces, también son otras de las deficiencias que todos sabemos que tiene Venezuela. Colombia no tiene la culpa de que Venezuela, que es el país que tuvo la mejor red eléctrica de Sudamérica a finales del siglo XX, que tiene 4 centrales hidroeléctricas en el Guri, que tenía planta centro, no pueda generar suficiente electricidad para sus habitantes y su sector productivo. Esa culpa no es de Colombia. Desde el Ejecutivo se dice que es culpa de las sanciones, que las sanciones han desmejorado la situación del país y por tanto pues la crisis eléctrica está presente. Bueno, en algún momento también dijeron que el tema del agua era por el cambio climático y porque teníamos sequía, pero ahora estamos con el fenómeno La Niña, tenemos mucha lluvia, mucha agua y bueno igual las tuberías en muchos estados siguen sin el servicio. Podemos seguir buscando excusas, echándole culpa a los demás y no resolver los problemas. O sea, aquí hemos pasado a echarle la culpa a los agrícolas copellanos, tú eres muy joven y no lo recuerdas, después pasamos a echarle la culpa a los empresarios de la guerra económica, después la culpa del imperialismo. O sea, hay que dejar de estarle la culpa a los demás. Tenemos una serie de problemas, vamos a abordar esos problemas, vamos a resolverlo, que el gobierno nacional decida si quiere o no quiere que lo ayuden y la oposición haga lo que le corresponde hacer de una manera sensata, pacífica y democrática. Ahora, cuando hablamos de la oposición, ¿qué está haciendo también la oposición en el marco de todos estos diálogos que desde el Ejecutivo se anunció que se iban a realizar por mejorar nuestro país, por el bienestar de los venezolanos? Se ha hablado mucho de diálogo, es un nuevo año más que ya va a terminar, estamos en el último trimestre ya de este año 2022. El 2021 empezó con ese tema, diálogo entre todos los sectores de la vida productiva de nuestro país, universitaria, los empresarios, todos iban a estar en un gran diálogo social. Este año se habló del reformateo del diálogo nacional, ese fue el término, de manera que nuevamente iban a seguir conversando con todos los sectores por el bienestar de nuestro país. Pero mientras todo esto ocurre, mientras esas fotografías se toman, esas mesas de negociación van y vienen, la población sigue pidiendo respuestas. Pero, ¿qué se ha hecho? ¿Qué puntualmente se está dando? Bueno, hasta ahora uno ve que muy poco de parte del Ejecutivo Nacional. Ahora, ¿qué ve uno? Uno ve a la gente de Fedecámara haciendo propuestas muy concretas. Uno ve a los gobernadores de Estado, por lo menos los gobernadores de oposición. Está el caso del gobernador del Estado Zulia, los 100 y pico de alcaldes, bueno, tratando de resolver problemas, de gestionar, de haciéndole solicitudes al gobierno nacional, de presentando soluciones. Esa es la oposición que hay en Venezuela. Más los otros liderazgos, bueno, que no ganaron en sus estados, pero tienen ahí un capital político. Yo los veo trabajando, movilizándose, en contacto con sus electores. Ahora, profesor, pasa aquí otro hecho. También, pues desde la opinión pública o desde mismos sectores de la misma oposición, porque hay que entender que hay varias oposiciones, cuando ven estos sectores de Fedecámaras o de empresarios reunidos en el Palacio de Miraflores o otros grupos políticos, los tildan de cohabitar con el régimen, sí, de chavistas. Cuando tenemos acá alcaldes o gobernadores de oposición, pues muchas veces llegan comentarios como que están trabajando con el gobierno, que son parte del chavismo. ¿Qué piensa usted respecto a esto? Mientras, por otro lado, vemos en una Colombia como el presidente Gustavo Petro se reúne con el expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, y dando un mensaje como estamos cansados de que digan de que el comunismo, que la extrema derecha, es decir, hay otros países donde ya están avanzando en este sentido, en contra de la polarización y a favor del trabajo de quienes piensan distinto en una misma mesa por el bienestar del país. Pero, ¿por qué pareciera que acá se cuestiona tanto este tipo de encuentros? Bueno, porque esos son políticos tontos y mediocres. Porque todos los que vivimos en estos 916.000